Fran Pla, director de Sopela Women's Team. Es el día, al fin volvéis, un día más tarde de lo esperado por circunstancias del coronavirus dichoso que los tiene a todos, pero bueno, olvidamos lo de ayer y a por hoy, a un día donde el año pasado hiciste el segundo, aunque el recorrido no tiene nada que ver. ¿Cómo vemos hoy? Pues eso, hoy con muchas ganas, ya venimos con ganas, pero porque la temporada está siendo todo que hay carrera, luego se suspende, hay carrera, se suspende, y ayer pues eso, tuvimos el problema de que la organización no nos había pues avisado, habíamos un protocolo pero no era el que tocaba y la UCI dijo que no valía, y eso, y ya estamos aquí, y pues hoy es una zona de repechos, también va a hacer mucho viento, con equipos muy buenos, y bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Somos 100% realistas, sabemos que ahí hay 50 chicas buenísimas, todos los World Tours, y hasta ver hasta dónde podemos llegar. Es evidente que aquí el nivel es de lo mejor del mundo, pero a partir de este fin de semana con estas clases clásicas en Euskal Herria viene un buen calendario para vosotros. Calendario mermado, me imagino, especialmente por el coronavirus y por falta de carreras a lo mejor, y porque va a ser un calendario muy intenso. ¿Cómo ves estos meses de temporada reducida? Bueno, pues yo veo es un calendario bonito, pero día a día se quita la ilusión, ¿no? Porque día a día se suspende. Entonces les he dicho que calendario muy bonito, pero vamos a ir día a día, disfrutar el máximo carrera a carrera, disputar la carrera a carrera y ver hasta dónde podemos llegar. Ojalá no se suspenda ninguna más, pero no lo sé. El año pasado tuvisteis un buen final de temporada con Martín. Este año el final de temporada es en la temporada entera. ¿Crees que alguna de tus chicas puede dar sorpresas junto a las mejores del mundo? A ver, aquí la que mejor está es Claire, es la inglesa, que anda bastante bien. Luego Sofía este año también se ha superado. Sara está haciendo unas prácticas, no ha podido venir, pero seguro que para el mes de agosto, que Sara ya está libre, pues entre ellas tres, más luego las jovencitas, Naya, María, Arasi, todas, seguro que van ahí cogiendo un poquito más el ritmo, y seguro que van a hacerlo bien también. A las carreras con la sortean. Venga, gracias.